En esta oportunidad quiero hablarte de un tema que sé que va a resultar muy importante que lo podamos hablar en este tiempo para esta y para las próximas generaciones. Hoy quiero hablarte de un tema que sé que es sumamente controversial. Y es controversial porque muchos de los padres escuchan hablar sobre este tema, pero posiblemente o no entienden o no saben las grandes implicaciones que tiene este asunto en el desarrollo de sus hijos. Y estoy hablando de la perspectiva de género o de la ideología de género que se ha querido implantar en muchos de nuestros países y donde lamentablemente la gente que lo impulsa ya ha logrado incorporarlo en las enseñanzas primarias de muchos de nuestros países y escuelas. Antes de entrar en la definición y explicación del término y el por qué es importante que los padres estemos educados en este tema, tengo que decirte que nosotros mismos, lamentablemente, sí, nosotros los padres hemos sido en gran manera culpables del avance de esta ideología. Y digo esto porque hay toda una generación de padres que de manera inconsciente o tal vez por comodidad han preferido delegar en la escuela o como se le conoce en otros lugares a los colegios, que estos se encarguen de educar y de enseñar los supuestos valores y principios morales y de convivencia a sus hijos. Y estos padres se les olvidó que a los hijos se les educa en casa. La moral se enseña y se practica primero en casa. Los valores se inculcan y se practican primero en casa. Pero lamentablemente muchos hogares permitieron y quisieron dejar en manos del Estado esta responsabilidad y ahora como sociedad estamos pagando un alto precio. Tenemos toda una generación de niños influenciados por una supuesta enseñanza que es inmoral, es antibíblica y que solo logra confundir las mentes de nuestros hijos, llevándoles a dudar de lo que es obvio, lo que es la biología del ser humano y lo que es el diseño perfecto de Dios, el hombre y la mujer. Y lamentablemente tengo que incluir en esta responsabilidad a la iglesia. Sí, porque nos hicimos de la vista larga ante lo que esta gente estaba planificando y lo que ocurría fuera de las cuatro paredes de la iglesia, porque nunca estuvimos dispuestos a hablar de estos temas de frente y con transparencia. Vamos a hablar de perspectiva o tal vez de ideología. En muchos lugares se prefiere hablar de perspectiva porque suena mucho más bonito y porque esconde la verdad, porque le es más conveniente a los que promulgan esta agenda. Lo cierto es que perspectiva es solo un punto de vista particular de cómo alguien interpreta o ve algo. Y hablan en estos términos para hacernos creer que está bien el que puedas interpretar un comportamiento como bueno cuando es muy obvio que no lo es. O que está bien que veas o que te veas distinto a como te ve todo el mundo. Ahora, no hablan de ideología, porque hablar de ideología implica una creencia, o que las ideas que caracterizan el movimiento implican que solo lo defienden quien tiene esas ideas. Sobre todo porque en lo que a sexualidad se refiere no pueden sostenerlo con la ciencia. Entonces, la ideología de género lo que plantea es básicamente que los seres humanos nacen sin sexo definido como si nacieran neutros y es el propio ser humano el que puede decidir qué quiere ser. Pero se les olvida un pequeño detalle, la biología. La ideología de género se derrota a sí misma con una simple clase de nivel básico de biología. No te pierdas la próxima semana la culminación de este tema tan interesante y tan importante en la crianza de tus hijos pequeños. Paternidad en tiempos de crisis. Dale share, compártelo con otros. Dios te bendiga.